Esta noche, un misterioso libro medieval escrito en un lenguaje secreto tan complejo que ni los mejores decodificadores pueden descifrarlo. Nadie ha podido traducir o leer una sola palabra o una sola letra. Conocido como el manuscrito Voynich, ha obsesionado desde académicos hasta teóricos de conspiraciones. ¿Creen sinceramente que este libro tiene algo monumental que revelar? Ahora revelaremos las principales teorías que rodean el origen de este texto críptico. Voynich cree que este es algún tipo de manual secreto para la práctica de la alquimia. El manuscrito Voynich está escrito en glosolalia, que es el idioma de las lenguas. ¿Acaso logró uno de los mayores engaños de la historia? ¿Podrá la tecnología moderna descifrar este código impenetrable? Es la primera respuesta definitiva que tenemos sobre este libro en 400 años. ¿Qué es el manuscrito Voynich? Frascati, Italia, 1912. En las afueras de Roma, el famoso vendedor de libros raros polaco-estadounidense Wilfrid Voynich entra a una universidad jesuita de siglos de antigüedad. Voynich dirige el que seguramente sea el mayor negocio de libros raros del mundo de la época. Tiene un increíble talento para hallar los manuscritos más valiosos y buscados del planeta. Su colección vale muchos millones. Voynich espera que su próximo gran hallazgo esté aquí. Los jesuitas necesitan fondos para mantener su universidad, así que lo que deciden hacer es vender algunos de sus textos antiguos, discretamente. Voynich negocia un trato ventajoso, como siempre, y agrega 30 libros más a su colección, los que intentará vender por una ganancia importante en su tienda de Londres. Un libro en particular resalta. Como en todas sus compras, Voynich busca encuadernaciones elaboradas, libros hermosos, muy ilustrados, manuscritos iluminados, impresiones antiguas, en realidad, objetos de lujo. Pero uno de ellos llamó su atención al que más tarde llamaría un patito feo. Este manuscrito en particular es pequeño. Solo mide unos 24 por 16 centímetros y está encuadernado en piel de cabra. Tiene unas 230 páginas, pero hay evidencia de que faltan algunas de ellas. También algunas páginas son hojas plegables de varios tamaños. Y este libro está repleto de líneas tras líneas de texto pulcramente escrito a mano y dibujados elaboradamente. Pero nada en él tiene sentido. Hay unos 200 dibujos detallados de especies de plantas, ninguna de las cuales puede ser identificada. Hay dibujos astrológicos de constelaciones que ni siquiera existen. Hay una sección donde mujeres embarazadas, desnudas, participan en baños y rituales con lo que parecen ser tubos interconectados. Y también hay extraños híbridos, plantas con órganos humanos. Y algunas de esas plantas incluso producen cabezas sin cuerpos. No hace falta decir que es salvaje, pero también es indescifrable. Y en cuanto a ese encantador texto manuscrito, todo está escrito en un lenguaje que nadie había visto antes. Hay palabras y letras muy claras y obvias, pero son totalmente irreconocibles. Así que Voynich asume que es algún tipo de código. Además de su experiencia con códigos, Voynich habla polaco, ruso e inglés con fluidez y posee un conocimiento operativo de otros 15 idiomas. Nació en una familia noble en el Imperio Ruso. Fue educado en 3 de las mejores universidades y luego básicamente se convirtió en un revolucionario antizarista. Fue arrestado y enviado a una prisión siberiana. Escapó de prisión y se dirigió a Londres, donde continuó sus actividades revolucionarias por un tiempo, y uno de sus amigos del Museo Británico le sugirió que entrara al comercio de libros raros.
Voynich sabe todo lo que hay que saber sobre libros raros, tiene conexiones con los principales académicos literarios, domina varios idiomas, sabe todo sobre códigos y cómo descifrarlos por sus años como revolucionario ruso. En conclusión, si alguien podría hallarle sentido a este manuscrito, sería Wilfrid Voynich. Voynich pasó años intentando descifrar el código, de hecho el resto de su vida, y solicitó la ayuda de los mejores decodificadores de la época, pero ninguno pudo descifrarlo. Continuó en su intento porque tenía la corazonada de que este podría ser el libro más valioso que hubiese encontrado, y si podía resolver esto, podría valer millones. Basándose en los materiales usados para crear el libro, el pergamino y el estilo de la tinta, Voynich cree que data del siglo XIII. Y aunque no puede descifrar las palabras, las imágenes de plantas y otros tipos de fenómenos naturales lo llevan a concluir que probablemente sea algún tipo de guía para un campo que solía conocerse como filosofía natural. Antes de que existiesen los científicos modernos, así describía la gente el estudio de la naturaleza en el universo físico, desde Aristóteles hasta Isaac Newton. Todos esos primeros científicos, de hecho, eran filósofos naturales. Así que por causa de la fecha y el contenido del manuscrito, Voynich cree que es algún tipo de manual secreto para la práctica de la alquimia. La alquimia es una práctica filosófica, parte ciencia y parte magia, que surgió en la Europa medieval en el siglo XII. Y sus practicantes intentaban purificar ciertos materiales, convertir el plomo en oro y curar enfermedades. Bien, nada de eso realmente funcionó, pero creían en ello firmemente y se escribió al respecto por siglos. El verdadero objetivo de los alquimistas era la perfección del alma, y lo hacían creando algo llamado Magnum Opus, o Gran Obra, que era la piedra filosofal, una sustancia mítica que se decía que podía conceder la inmortalidad, entre otras cosas. Según Voynich, solo había un antiguo alquimista lo bastante brillante para haber producido este libro. Casi nadie en Europa creaba libros de alquimia en esa época. Solo traducían obras más antiguas, así que Voynich creía que era Roger Bacon. Voynich creía que el libro estaba escrito en código porque quien lo hubiese escrito necesitaba mantener algo en secreto. Roger Bacon actualmente es increíblemente respetado. Es conocido como uno de los primeros pioneros del método científico. Fue la primera persona en Europa en registrar la fórmula de la pólvora. Pero este es el problema. También era un monje y miembro modesto del clero. Y a la iglesia no le agradaban mucho algunas de sus prácticas alquímicas. De hecho, algunos contemporáneos de Bacon lo acusan de ser un mago. Poseía una cabeza mecánica automatizada con mecanismo de relojería a la que le hablaba y consultaba. Y como todos los alquimistas, también estaba obsesionado con forjar la piedra filosofal y obtener la inmortalidad. Pero para la iglesia, solo Dios puede otorgar la vida eterna. Así que Bacon jugaba con algunas ideas heréticas muy peligrosas, justo bajo el ojo vigilante de sus superiores franciscanos. Pero Bacon no era un completo demente. Creía que había un modo en que la iglesia y la ciencia se unieran. No todos concordaban con él. Creía que estas ideas podían complementarse mutuamente, no tienen que ser antagónicas. Bacon tiene la gran suerte de contar con la protección de un benefactor de muy alto estatus y nivel intelectual, que por supuesto era el Papa Clemente IV. Cuando muere el Papa Clemente en 1268, la protección de Roger Bacon termina y una década después es arrestado. A Bacon le permiten regresar a sus estudios, pero nunca publica ninguno de los llamados textos heréticos. Se limita a la escritura teológica. A menos, claro, que continuase con su investigación alquímica en secreto y lo escribiese todo en un libro codificado. Así que si Voynich tiene razón y el manuscrito puede vincularse definitivamente con Roger Bacon, de pronto el propio manuscrito valdría una suma inimaginable de dinero. Primero, Voynich debe probar que Bacon realmente fue el autor del manuscrito. Aunque Voynich no puede descifrar el código, se encuentra una carta fechada en 1665 y escrita por un científico y doctor checo muy importante llamado Jan Marek Marci.
Dice poseer un libro codificado que concuerda precisamente con esa descripción y que se lo dará a su amigo, el decodificador Athanasius Kircher. Marcy también brinda una breve historia del libro. Dice que fue comprado por el emperador del Sacro Imperio Romano, Rodolfo II de Alemania, unos 100 años antes, a finales del siglo XVI, por una gran suma de oro. La carta menciona a Roger Bacon por su nombre como el posible autor a finales del siglo XIII. ¿Cómo pasó el libro de Bacon al emperador Rodolfo? Wilfrid Voynich creía que la conexión era el Dr. John Dee. El Dr. Dee nació en 1527, era miembro de la corte de la reina Isabel I y era un ávido astrólogo y científico ocultista que estudiaba códigos. Y desde temprana edad tuvo acceso a muchos de los manuscritos de Roger Bacon. Siendo un consumado criptógrafo también, Dee intenta descifrar el manuscrito, pero fracasa. Finalmente, John Dee lleva el manuscrito a Praga, donde el emperador Rodolfo se lo compraría por 600 ducados, o aproximadamente $100 actuales. Así que Voynich cree fervientemente que Roger Bacon escribió este libro, pero esa evidencia es ahora circunstancial. Si Voynich quiere que el mundo crea que es un original de Bacon y ganar una fortuna, debe descifrar esa cosa de una vez por todas. Un misterioso manuscrito de siglos de antigüedad, con un código al parecer indescifrable. Cuando el coleccionista Wilfrid Voynich encuentra este libro, pasa años intentando probar quién lo escribió y por qué. Voynich presenta el libro en exhibiciones y giras de conferencias, con la esperanza de que alguien pueda descifrarlo. Y claro, obtiene fama y publicidad en el proceso, y espera hacer una venta. Intenta venderlo por $100,000, lo que sería el mayor monto que alguien hubiese recibido por un viejo manuscrito en toda la historia. Otros decodificadores intentan descifrar el libro también. Por ejemplo, tenemos a William Friedman, el hombre responsable por descifrar el código japonés púrpura durante la Segunda Guerra Mundial. También es uno de los fundadores de la NSA y uno de sus principales criptógrafos. Pasó 30 años intentándolo antes de declarar que descifrar el código del manuscrito era imposible. Desafortunadamente, Voynich muere en 1930 antes de poder resolver el misterio. Cuando Voynich muere, deja el libro a su esposa Ethel, quien vive hasta 1960, y después de un par de propietarios de corto plazo, el libro termina en la biblioteca Yale en 1969, donde permanece hoy. Es un artefacto que hasta este día capta la imaginación pública, porque es intrigante y desesperante. Es decir, podemos verlo, podemos también tocarlo. Sabemos que esa cosa existe. No es un producto de la imaginación de alguien. Salvo que nadie sabe exactamente qué es, sigue siendo un gran misterio, y cuando apareció en Internet, ese misterio explotó. Cuando la Biblioteca de Libros Raros Beinecke de Yale publicó páginas escaneadas del manuscrito en Internet en 2004, el libro atrajo aún más atención. De pronto el manuscrito Voynich es famoso en todo el mundo. Atrae millones de personas más que desean descifrarlo. Cada año produce varias historias noticiosas sobre posibles avances. Uno de los mayores avances ocurrió en 2009 en la Universidad de Arizona. Los investigadores descubrieron que aunque el lenguaje del libro podría ser imposible de entender, los materiales físicos de este no lo eran. Pueden ser analizados. Las 234 páginas del libro están hechas de pergamino de piel de becerro y por ser de naturaleza orgánica pueden fecharse por radiocarbono. Esto obviamente es importante, es una oportunidad de finalmente obtener respuestas que han eludido los académicos por generaciones. Tomaron muestras de varias secciones del libro solo para estar seguros. Pero los resultados no fueron los anticipados. Recuerden, Wilfrid Voynich creía que este era un texto del siglo XIII escrito por Roger Bacon, pero las páginas databan de principios del siglo XV, unos 140 años después de la muerte de Roger Bacon. Y así de fácil, la principal teoría tras este extraño libro fue descartada. Pero aún así son noticias fantásticas. Probablemente sea la primera respuesta definitiva que tenemos sobre este libro en más de 400 años. Así que ahora que el pergamino fue fechado, los académicos desean conservar el impulso. La hipótesis de Voynich de que este era un libro del siglo XIII lo llevó a investigar a los posibles autores que pudieron existir en el siglo XIII para escribir un texto alquímico, y eso lo condujo a Roger Bacon. Con esta nueva datación del manuscrito, los académicos hicieron lo mismo otra vez. Se preguntaron, en el siglo XV, ¿quién era conocido como autor e ilustrador?
¿quién escribía en código? ¿Quién sentía interés por la ciencia y la alquimia? Y pensaron, ¿quién pudo haber escrito el libro? En 2017, una investigadora anuncia que podría conocer la respuesta. ¿Podría este libro, de hecho, haber sido escrito nada menos que por Leonardo da Vinci? La doctora Edith Sherwood es una científica biomédica retirada y actualmente está fascinada por el manuscrito Voynich y pasa incontables horas estudiándolo. Y según ella, solo hay un autor europeo en el siglo XV que concuerda. En 2002, publica un artículo comparando el manuscrito con los cuadernos y otras obras de Leonardo da Vinci. Y de pronto, obtiene nueva evidencia de la datación por carbono. Así que ahora está realmente convencida de que está tras la pista y pasa más tiempo investigando el manuscrito. 15 años después, publica un nuevo artículo mucho más detallado. Y la evidencia que encuentra, de hecho, es muy convincente. Sherwood comienza con un detallado análisis de caligrafía. Tanto el autor anónimo del manuscrito Voynich como Leonardo da Vinci usan un tipo de escritura llamada escritura minúscula humanista. Es un estilo desarrollado en Italia a principios del siglo XV. Es diferente a mucho de lo que se escribía entonces. La mayoría de los textos académicos eran escritos en algo llamado escritura gótica. Y hay una diferencia muy obvia al verlos lado a lado. Y no muchas personas escribían de ese modo, pero Leonardo da Vinci lo hacía. No solo eso, Leonardo da Vinci y el autor del manuscrito Voynich comparten muchas características muy similares. Ninguno escribe con letras mayúsculas, ninguno puntúa, no hay saltos de línea ni saltos de párrafo, y tampoco conectan nunca sus letras. La doctora Sherwood dirige luego su atención a los dibujos del manuscrito. Todos sabemos que Leonardo da Vinci era un buen artista, por decirlo menos. No, obviamente es grandioso. Solo tienen que ver sus obras, como la Mona Lisa, que muestran su talento fuera de este mundo. Pero sus cuadernos están repletos de dibujos y estudios crudos. Nadie sugeriría que las ilustraciones del manuscrito Voynich están al nivel de las mejores obras de Da Vinci o de sus obras maduras. Sin embargo, hay algunas similitudes. Algo que era muy difícil de hacer en el siglo XV al dibujar y escribir era crear círculos perfectos. Sin equipo moderno de dibujo, solo los artistas realmente talentosos podían crear círculos perfectos usando una pluma y tinta. Pero Da Vinci podía, y también el autor del manuscrito Voynich. La doctora Sherwood cree que una página de dibujos circulares brinda la mejor pista de todas. Hay una carta astrológica que representa el signo de Aries con 15 mujeres desnudas sentadas en tinas de parto. Las mujeres parecen estar embarazadas y en una de las tinas hay un bebé. Y esa madre ya no parece estar embarazada. La mujer sostiene una cuerda con franjas y una estrella en el extremo, y todas las otras mujeres sostienen cuerdas simples. Según la doctora Sherwood, esta página es un registro de nacimiento. Aries, el carnero, representa el mes de abril, y por causa de las 15 mujeres, ella cree que este nacimiento ocurrió el 15 de abril. Y la mujer que sostiene al bebé está ubicada aproximadamente a las 10. Y adivinen qué, Leonardo da Vinci nació alrededor de las 10 p.m. del 15 de abril de 1452. Y la pista final es que el manuscrito está escrito en código. Y Leonardo era famoso por escribir sus cuadernos en código durante toda su vida. Y usualmente usaba un código especular, que a veces también combinaba o separaba ciertas palabras. ¿Podría el manuscrito Voynich ser el primer cuaderno codificado de Da Vinci? El misterio podría ser mayor que eso. Es decir, ¿escribía Leonardo da Vinci en código para ocultar grandes secretos de la alquimia que había descubierto o curas médicas? ¿Es el legado del más grande genio de la historia aún mayor de lo que pensábamos? Hasta que sea descifrado, no lo sabremos. Por más de 100 años, muchos han especulado sobre lo que es el manuscrito Voynich y quién lo creó. Después de fechar exitosamente por carbono el pergamino del libro en el siglo XV, los investigadores usan otra tecnología para intentar entenderlo. Fechar el libro fue un enorme avance, pero claro, eso aún no nos ayuda a determinar lo que es. Sabemos la fecha aproximada de su creación, pero eso es todo realmente. Y realmente solo hay un modo de entender por completo este libro, y es descifrar la escritura.
descubrir cuál es el lenguaje, el código que usaron y comenzar a traducirlo. Desafortunadamente es un código que ningún humano ha sido capaz de descifrar. Pero, ¿podría haber otro modo? En 2016, científicos en computación de la Universidad de Alberta, en Canadá, comenzaron a hacer algo increíble con el manuscrito Voynich. Trabajaron con inteligencia artificial y pensaron, oigan, tal vez nuestro computador de inteligencia artificial pueda finalmente descifrar este texto. El proyecto es dirigido por el profesor Greg Kondrak. Su campo de estudio exacto se llama procesamiento del lenguaje natural. Combina la ciencia de la computación, la lingüística y la inteligencia artificial. Y la meta es mejorar la interacción entre los computadores y el lenguaje humano. Básicamente, su meta final es crear un computador al que puedas darle cualquier documento en cualquier lenguaje de la historia de la humanidad y que ese computador pueda reconocerlo, entenderlo y analizarlo. Con los datos correctos, el computador podría incluso ser capaz de descifrar un código complicado en un lenguaje no identificado. Es un reto, pero el computador está programado para reconocer todos los patrones y compararlos con lenguajes conocidos. Y puedo hacerlo miles y miles de veces más rápido que un ser humano. Así que, vamos a intentarlo. Kondrak comienza introduciendo muestras de 400 lenguajes diferentes. La inteligencia artificial comienza a trabajar comparando el manuscrito de Voynich con otros idiomas, analiza caracteres individuales, analiza grupos de palabras, analiza la frecuencia con la que se repiten y en qué combinaciones. Todos los pequeños detalles que podrían determinar el idioma en que fue escrito. Honestamente no sabían si funcionaría, porque ese computador no fue diseñado para leer el manuscrito Voynich. Sin embargo, trabajan en ello por semanas y semanas, y después de un tiempo, por supuesto, el computador les da una respuesta. Según la inteligencia artificial de la Universidad de Alberta, en Canadá, el manuscrito Voynich está en hebreo. Se había especulado por algún tiempo que el manuscrito Voynich no estaba escrito en ningún idioma europeo, porque de haber estado escrito en italiano, griego o latín, alguien seguramente ya lo habría descifrado. Y los investigadores de hecho comenzaron con esto pensando que tal vez el manuscrito estaba escrito en árabe. Pero el hebreo presenta una posibilidad intrigante. Incluso si descubrieron el idioma de origen, el libro podría tardar años en traducirse. El equipo cree que no solo fue escrito en hebreo, sino que fue escrito como alfagrama. Un alfagrama es un modo de codificar el lenguaje en el que presentas las letras de una palabra en orden alfabético. Así que, por ejemplo, el alfagrama de la palabra gato sería A-G-O-T. El problema, claro, es que A-G-O-T también es el alfagrama de la palabra gota. Así que pueden ver los retos aquí. Aumentando esos retos está el hecho de que el hebreo usualmente no se escribe con vocales. Así que los investigadores quedan con la ardua tarea de ir palabra por palabra cambiando las letras hebreas y luego reordenando esas letras para que tengan algún sentido. Lentamente el equipo logra progreso. Una vez que crees haber descifrado una palabra, pasas a la siguiente. Pero si esas dos palabras no tienen sentido juntas, tienes que regresar a la primera palabra e intentarlo de nuevo. Hasta ahora creen haber descifrado 3 frases gramaticales. Ella hizo recomendaciones al sacerdote, el hombre de la casa y yo y la gente. Desafortunadamente, esta inteligencia artificial no fue diseñada para pasar su existencia estudiando los misterios del manuscrito Voynich. Así que el equipo de la Universidad de Alberta solo ha llevado su investigación hasta allí. Lo único que saben es que creen que el libro fue escrito en hebreo, pero aún no sabemos lo que dice. Entonces, en 2017, otro investigador continúa donde se quedaron los canadienses. Hay un egiptólogo alemán llamado Rainer Hanig, quien también cree que el libro está en hebreo, y pasó 3 años estudiándolo, logró algún progreso en la traducción y publicó sus hallazgos en 2020. Hanig logró traducir varios párrafos en múltiples páginas, y según sus hallazgos, parece que el manuscrito Voynich podría ser un libro profético. En una página en particular, según Hanig, dice: bebe con cuidado el elixir que libera la mente.
El elixir te permite profetizar y contrarrestar falsos profetas, pero no hables del elixir. ¿Es el manuscrito Voynich un manual hebreo para predecir el futuro? Por algún tiempo, ha habido 2 escuelas de pensamiento distintas sobre el manuscrito Voynich. La primera, que también es la más popular, es: ¿qué tal si es una versión codificada de un idioma conocido? Un creciente número de personas creen que eso podría ser falso. Por varias décadas, incontables decodificadores y académicos han intentado descifrar el misterioso manuscrito Voynich y han fallado. En 2009, los investigadores formularon una nueva pregunta. ¿Qué tal si el libro no está escrito en ningún código? Desde al menos el siglo XVI, se ha asumido que el manuscrito Voynich está codificado. Pero recientemente ha surgido una nueva pregunta. ¿Y si la razón de que nadie haya podido descifrar el código es que no hay un código en absoluto? ¿Y si es un idioma real, pero un lenguaje que no es humano? Piensen en lo que hace falta para crear un código, en especial uno tan complejo que desafía la traducción por siglos. Primero tienes que pensar en lo que quieres escribir y luego tienes que codificarlo letra por letra, palabra por palabra. Si observan el caso de otro código famoso, el del asesino del Zodíaco, miren cómo están dispuestos los símbolos, espaciados y separados entre sí. Ya que el asesino debía detenerse a pensar a cada paso, cada letra está aislada. Pero en el manuscrito Voynich, realmente parece que el autor estaba escribiendo continuamente. La escritura es apretada, fluye pareja de una letra a otra. Es un movimiento rápido y continuo de la pluma. No tenían que detenerse a pensar en nada. Algunos dicen que incluso el humano más ingenioso no habría podido lograr eso mientras ideaba un código indescifrable. Si alguien escribe en ese estilo continuo, obviamente es un idioma que entiende. Y eso hace que algunos teóricos piensen, ¿y si el lenguaje es extraterrestre? ¿Acaso un alienígena creó el manuscrito Voynich? Hay algunos precedentes emocionantes para esto. Erich von Däniken, bien conocido por su libro Recuerdos del Futuro, presenta esa teoría en su libro de 1968. Y en ese libro, von Däniken afirma que muchas de nuestras tecnologías antiguas fueron creadas por alienígenas, como Stonehenge, Pumapunku, la Isla de Pascua y muchos otros lugares que no teníamos la tecnología para crear. Hizo falta asistencia alienígena. También cita muchos ejemplos literarios. Hay un antiguo mapa del mundo conocido como el mapa Piri Reis. Y von Däniken lo describe mostrando la Tierra como sería vista desde el espacio. Lo que, claro, era una perspectiva imposible en 1513, cuando se hizo el mapa. Cuando von Däniken aplica la misma lógica al manuscrito Voynich, cree haber finalmente descifrado su misterioso origen. En su libro de 2009, History is Wrong, von Däniken habla en gran detalle sobre su teoría del manuscrito Voynich. Él cree que fue escrito por un astronauta alienígena que quedó varado en la Tierra en el siglo XV y pasó el resto de su vida en el planeta Tierra registrando sus observaciones en el manuscrito Voynich. Aunque no entendemos el lenguaje escrito, las ilustraciones parecen indicar que existía una cruda comprensión, tal vez repleta de imprecisiones. ¿Es posible que este astronauta alienígena, al catalogar estas cosas, estuviese escribiendo sobre ellas y dibujando imágenes de cosas de las que no sabía nada? ¿Estamos siendo observados y estudiados por alguien más? La teoría alienígena obviamente es muy extravagante, pero el concepto de que el libro está escrito en su propio lenguaje en lugar de un código definitivamente es posible. Y de hecho, hay otro fenómeno muy bien documentado de lo que podría ser. En 2004, los investigadores británicos Gary Kennedy y Rob Churchill publicaron un libro sobre el manuscrito Voynich. La teoría que presentaron es que el manuscrito Voynich está escrito en glosolalia, que es hablar en lenguas o el lenguaje de las lenguas, o en este caso la escritura en lenguas. Hay miles de ejemplos de esto catalogados desde la antigüedad hasta el presente, y usualmente presentan lo mismo.
La persona genera palabras inteligibles que parecen ser un lenguaje, pero que no pueden entenderse. Y en muchos casos se cree que esto ocurre mientras la persona está poseída. ¿Podría ser eso lo que ocurre con Voynich? Kennedy y Churchill son los primeros en notar un posible paralelismo entre el manuscrito Voynich y la obra de la santa alemana del siglo XII, Hildegard von Bingen. Ella escribió cientos de páginas de un lenguaje conocido como lingua ignota, o el lenguaje desconocido. Tenía su propia escritura, tenía su propio vocabulario, y ambos manuscritos contienen ilustraciones desconcertantes, así que se entiende por qué la comparación surge naturalmente. Hildegard afirmaba estar registrando visiones que recibía y que creía eran divinas. Kennedy y Churchill sugieren que el mismo fenómeno pudo haber afligido al autor del Voynich, causando lo que se conoce como escritura automática o poseída. Históricamente, los judeocristianos expresaban la posesión como algo real. Desde las posesiones demoníacas a las angélicas, hay muchos ejemplos de Jesús en los que expulsa demonios. La Iglesia Católica intentó restarle importancia a las posesiones, pero ahora, en especial en la actualidad, admiten que existe, que está allí y que se realizan docenas, si acaso unos cientos de exorcismos cada mes. Por supuesto, probablemente nunca sea posible probar esta teoría, pero eso demuestra cómo el manuscrito Voynich ha atrapado la imaginación de todos. Las posibilidades son inagotables. Si resulta que el libro no fue escrito en código, ni fue escrito por un alienígena, ni por un ángel o demonio, ni por alguien que sufría de alguna enfermedad mental, tal vez nunca podamos descubrir lo que dice. Tal vez este misterio sea irresoluble. Uno de los libros más infames de la historia es un manuscrito que nadie puede entender. Pero eso no ha evitado que lo intenten. Después de todo este tiempo, nadie puede leerlo, nadie puede entenderlo. Todos queremos creer que el manuscrito tiene un significado. Alguien invirtió mucho tiempo, esfuerzo y recursos escribiéndolo y dibujándolo. El manuscrito Voynich debe tener un propósito. ¿Cómo no lo tendría? Y por eso tantas personas han dedicado sus vidas intentando resolver este llamado código Voynich, porque creen firmemente que este libro tiene algo monumental que revelar. Tiene que haber algún secreto asombroso que desea comunicarnos. Pero, ¿y si la respuesta es algo mucho más sorprendente? Ya que los investigadores se han topado con un callejón sin salida tras otro al intentar hallar patrones, sustituciones o traducciones, idiomas de origen, existe una pregunta apremiante que siempre tienen en su mente. Nadie quiere admitirlo en voz alta, pero... ¿y solo están perdiendo el tiempo? En abril de 2007, el investigador austríaco Andreas Schiner completó su propio análisis por computador del manuscrito Voynich. Como todos los demás, buscó patrones que pudiesen descifrar el código, pero en su lugar sus hallazgos muestran que las propiedades estadísticas del texto son más consistentes con escritura sin sentido. Si Schiner tiene razón, muchas personas han pasado mucho tiempo persiguiendo una quimera. De algún modo, un engaño podría ser la explicación más fácil. Pero de ser así... ¡cielos! ¡Vaya engaño! Aún así, engaño o no, aún intentamos hallar pruebas de lo que es este libro, no solo más especulación. Así que, ¿hay algún modo de probar que este libro puede ser falso? El material, el pergamino en el que fue escrito el manuscrito, fue fechado por carbono a principios del siglo XV. No puedes falsificar eso. El pergamino tiene 600 años. Si alguien a principios del siglo XV creó el manuscrito como algo sin sentido, será sumamente difícil identificar quién fue. Pero hay una persona con un posible motivo. Hablamos nada menos que del propio Wilfrid Voynich. Para empezar, Voynich tiene un motivo financiero. Piensen en eso. Recuerden, él viajó por el mundo intentando convencer a todos que había hallado una guía alquímica, perdida hace mucho tiempo, escrita por Roger Bacon, que, por supuesto, quería vender por mucho dinero. Los partidarios de la teoría del engaño
También citan la total ausencia de procedencia del libro. La gente comenzó a pensar, esperen, de hecho no hay evidencia escrita de que pruebe la existencia del manuscrito Voynich antes de Wilfrid Voynich. Recuerden, Voynich ofreció una prueba en la forma de una carta del siglo XVII que encontró. Pero si de hecho leen la carta, lo único que dice realmente es que hay un libro misterioso que no podemos descifrar y que fue escrito por Roger Bacon. No menciona ningún detalle específico del manuscrito Voynich. No hay prueba que siquiera estuviera hablando del mismo libro. De hecho, algunos dicen que tal vez Voynich encontró la carta y luego hizo el libro para poder afirmar que era el manuscrito perdido de Bacon al que se referían. Adicionalmente, la historia de Voynich parece cambiar con los años. En 1912 dice que la compró en un castillo del sur de Europa. En 1915 dice que ese castillo estaba en Austria. Cuando murió Ethel, la esposa de Voynich, en 1960, una carta descubierta solo para abrirse póstumamente, dice que él, de hecho, encontró el manuscrito en una orden jesuita en Frascati, Italia. Todo eso muestra un comportamiento sospechoso y hay que preguntarse si Wilfrid Voynich es un respetado y celebrado comerciante de antigüedades, o si realmente logró uno de los mayores engaños en toda la historia. ¿Es posible que el misterio de siglos de antigüedad del manuscrito Voynich sea un engaño? Si es falso, es una falsificación increíble. Usa materiales del siglo XV. Tiene todas esas escrituras, dibujos, gráficos y diagramas. Tiene páginas de diferentes tamaños que se pliegan de muchas formas. Haría falta un experto en libros antiguos con un nivel de genio para lograr eso. Y algunos creen que ese genio no es otro que el propio Wilfrid Voynich. Para algunos no es cuestión de ¿cómo podría ser Voynich? Es más una cuestión de ¿cómo no podría ser Voynich? En algún momento entre 1908 y 1911, Voynich encuentra una carta de Jean-Marek Marcy que habla de un manuscrito codificado de Roger Bacon, y entonces, tal vez, se propone crear uno falso. El problema con esta teoría del engaño es uno que citan muchas personas, que es casi imposible que alguien en la actualidad tenga acceso a muchos de esos pergaminos, tintas y otros materiales antiguos para crear tal cosa. ¿Pero es posible que Voynich lo tuviese? Poco antes de la aparición del manuscrito, Voynich compró toda la colección de la librería Franceschini en Italia. Es una colección privada que consiste en más de 500,000 de libros, panfletos, mapas y otros manuscritos. Y no podemos asegurarlo, pero es probable que entre ese tesoro de materiales que compró hubiese una gran cantidad de pergaminos en blanco del siglo XV. En cualquier biblioteca antigua encontrarás pergamino en blanco, ya sea cosido en un libro completo o algún tipo de cuaderno en blanco o pergamino vacío que solo está por allí. Muchos libros y manuscritos tienen páginas en blanco al principio o al final. Otro lugar donde puedes hallar pergamino antiguo en blanco. Este habría sido el premio mayor para Voynich, y a partir de ese momento, seguramente tuvo todo lo que necesitaba para lograrlo. ¿Qué hay de la tinta? Además de ser un revolucionario polaco, prófugo de una prisión siberiana y uno de los principales comerciantes de libros raros del mundo, Voynich estaba entrenado en química como cuando era estudiante en la Universidad de Moscú. En su trabajo de restauración en sus propias colecciones, a menudo usa ese conocimiento para crear tintas y pigmentos para restaurar libros y manuscritos. También pudo haber tenido ayuda, porque resulta que mantenía una amistad secreta con un famoso agente secreto británico llamado Sidney Reilly, quien también era conocido como el as de los espías. Reilly supuestamente entró a la biblioteca del Museo Británico y sacó un libro llamado Algunas observaciones sobre tintas antiguas. Así que según esta teoría, Voynich encuentra la carta, compra el pergamino, crea las tintas y pigmentos, falsifica el libro y allí lo tienen. Si el manuscrito es una falsificación, no resultó como esperaba Voynich. La locura es que si Voynich estaba intentando crear una obra maestra de Roger Bacon para vender, ¿fracasó? Voynich nunca pudo vender el libro.
El problema es que creó un acertijo demasiado bueno. Todos se involucraron tanto en la historia, en descifrar el código y en el manuscrito que comenzaron a hallar patrones que Voynich nunca pretendió. Pistas que no estaban allí. Nadie quería comprar esa cosa. Querían resolverlo. Pero Voynich sí tuvo éxito al vender al menos una falsificación que conozcamos. Se llama la miniatura de Colón. Es una pintura de Colón atracando en el Nuevo Mundo, hecha por el falsificador español anónimo en el siglo XIX, y se la vendió al Museo Británico. No estamos totalmente seguros de que sí lo hizo a sabiendas, pero al menos hay un precedente de que Voynich vendió una falsificación. A pesar de esta evidencia, la mayoría de los estudiosos aún creen que el manuscrito Voynich es un artículo genuino del siglo XV. El libro ha sido examinado y reexaminado. Ha sido estudiado usando algunas de las técnicas científicas más avanzadas, ninguna de las cuales siquiera existía cuando Voynich vivía. Así que, ¿pudo haber hecho una falsificación en 1910? Tal vez. ¿Pero es probable? Tal vez no. Además, ¿qué tiene de divertido eso? ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está la historia? No estamos todos clamando por este libro y estudiándolo pieza por pieza porque queremos que sea falso. Queremos que sea una revelación, el código más grandioso de todos los tiempos, que al ser descifrado, revelará los mayores secretos del universo. En 2016, la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale escaneó las 234 páginas del manuscrito Voynich, facilitando su acceso a cualquiera que desee intentar resolver el acertijo de 600 años. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.